Y todos estos hechos ocurren en tiempos de pandemia, y la pandemia también es noticia y nos ocupa, claro, porque evidentemente estamos asistiendo a un momento que nos habían dicho que iba a llegar, pero que quizás muchos de nosotros no imaginábamos que llegara de esta manera. Porque Rosario y la provincia de Santa Fe estuvieron demorados respecto a otros lugares de la República Argentina. Sin embargo, el pico y la ola esta, la curva que tanto se mencionó, está ocurriendo y hay lugares que lo padecen de manera severa, como por ejemplo Casilda, una ciudad donde trabaja Ceci Casabone. Ceci, buenas noches. Buenas noches, Martín, Gaby. Bueno, exactamente, tenemos que hablar de que a partir del día de hoy fue establecido la vuelta a la fase número 1. Casilda vuelve para atrás, es decir, estamos hablando de que se vuelve a la primera instancia de la cuarentena que teníamos y que padecimos los argentinos y que tuvimos que someternos en los primeros meses del año. Ahora Casilda vuelve a retroceder a razón de la cantidad de casos positivos de COVID-19. Estamos hablando de que han llegado ya a 100 casos positivos en una población de 40.000 habitantes. Volvemos a las restricciones, se vuelven solamente a las necesidades básicas, a los rubros que están habilitados para circular en esta etapa. Pero Gaby, Martín, hay que marcar de que esto pasó por una instancia anterior, ¿no? Porque, a ver, hasta el miércoles pasado Casilda estaba en una situación casi superior a la de Rosario, te diría. No estaban en fase 4, estaban casi prácticamente sin restricciones. Había libertad en lo que tiene que ver con movimientos, con actividades físicas, con actividades recreativas, sociales, culturales. Fíjense que también estamos en una esquina muy emblemática de lo que es la ciudad, las cuatro plazas. Estaban casi prácticamente con una normalidad antes de la pandemia. ¿Qué pasó? El miércoles pasado, el propio gobernador de la provincia, Omar Perotti, vio que la curva epidemiológica de Casilda venía en ascenso. Pide volver a fase 3. El propio gobernador de la provincia le dice, hay que volver a otra instancia, hay que tener mayores recaudos, volvamos a fase 3. Esto duró tan solo 4 días. El domingo, el propio intendente de la ciudad le pidió al gobernador ajustar las restricciones, volver a ser un poco más severos a razón de los números y la curva creciente que tenían en esta ciudad. Allí entonces se comunicó con el gobernador, le hizo el pedido explícito, el gobernador, recordemos que si bien en este decreto en donde el propio presidente dio la potestad a los gobernadores de las provincias a tomar decisiones sobre las provincias y sobre las ciudades de cómo establecer los momentos de fases, los distanciamientos y los aislamientos, en esta instancia le dijo el gobernador, dale para adelante, yo el lunes te habilito el decreto formal, pero a partir de las 14 horas de este día lunes, Casilda volvió a fase 1. Llegamos y nos encontramos con esto. Así está, solo circulando vehículos, que son los que están regresando a sus domicilios, que son los que están volviendo de los rubros esenciales. Estamos en una plaza, en las 4 plazas, que es una esquina emblemática de la ciudad de Casilda, y me mencionaba, nos paramos acá porque, por ejemplo, este bar que tenemos a mi izquierda es un bar histórico, lleva más de la década del 90 que está prácticamente funcionando y es una de las esquinas tradicionales que está abierto 24 horas prácticamente de lunes a lunes. Hoy está así, de puertas cerradas. El fin de semana estuvo funcionando y hoy volvieron a esta situación. Despoblada la ciudad de lo que tiene que ver con ciudadanos que estén transitando por la calle, porque el día amerita en cuanto a que está lindo, está cálido, y uno lo ha visto en nuestra ciudad, de que la gente se vuelca a pasear y a salir cuando el clima es un poco más benévolo, pero bueno, hoy la realidad de Casilda es otra. Estuvimos hablando con un comerciante cuando llegamos, que pudimos conversar con él, que justo salía de una entidad bancaria, porque bueno, están empezando a haber provisiones, porque esta restricción comienza hoy hasta el 18 de agosto, puntualmente estos días van a estar en esta instancia de fase 1. Y si te parece, Martín, Gaby, compartimos para que escuchen lo que están viviendo los casildenses respecto a esta nueva decisión del gobierno provincial y de la intendencia local. Ya estamos cansados, la verdad que estuvimos un mes y medio cerrados otra vez y estamos en plena temporada y la verdad que sí. ¿Perdiste mucho en ese periodo donde estuviste cerrado? Sí, ¿Muchos gastos? Sí, porque nosotros tenemos empleados, se pagaron los sueldos, los gastos. La verdad que sí, se perdió mucho y no se perdonaron ningún impuesto, ni leyes, ni nada. Todos gastos a afrontar que no tenían gastos a afrontar, sí. Y ahora otra vez cerrar y otra vez para atrás.
Y esta fue una decisión que, según lo que me dijeron, fue pedido puntualmente por el intendente. ¿Considerás Sí. que estuvo, digamos, bien en la cuestión epidemiológica o habría habido otra solución? Qué sé yo, nos pasa que uno está cansado ya de venir de renegar de 2 meses, porque esto la verdad que, digamos, fue 2 meses que tuvimos cerrado. Cuando abrimos no fue que fue un boom de venta y Fue remontarla de a poquito. sí, no hubo una levantada en sí. Así que bueno, pero bueno, hay que acatar las órdenes que impone la intendencia y bueno, ¿qué va a ¿Afecta hacer? mucho 15 días cerrados? Sí, a nosotros sí. Por la temporada, me decís vos. Sí, porque nosotros tenemos un negocio de temporadas. Claro. Y estamos afrontando ahora la temporada de invierno, la perdimos porque tuvimos que cerrar en mediados de marzo, que fue cuando era plena temporada de invierno, y ahora estamos preparando la temporada de verano y la verdad que estamos desesperados, pero bueno. ¿Con no tus queda colegas otra. has hablado y hay muchos que han cerrado? ¿Cómo está el Y lo que pasa es que hay de todos lados, hay de Rosario, de Buenos Aires, de la provincia, y ahora nos tocó a nosotros, que en Casilda nada más, o sea que Rosario va a seguir trabajando. Sí. ¿Se te nota cansado de la situación? Sí, la verdad que sí. Un poco cansado, harto de todo, porque la verdad que no se nos complica de todos lados. Y con gente trabajando, que hay que pagarle el sueldo, porque yo entiendo al empleado también que tiene sus gastos y bueno, pero ¿qué va a hacer? Sí, la cuestión económica es fundamental. Sí, Claro. sí. Sí, la verdad que sí, agotado, cansado y de renegar de siempre poner el lomo y siempre poner el bolsillo y la verdad que agotado en sí. Ceci, ¿cómo fue el ingreso a la ciudad? Nos tomaron la temperatura, nos pidieron el permiso para circular, nos preguntaron a qué veníamos y obviamente, bueno, nosotros al tener el auto rotulado, hacer uno de los rubros esenciales, se nos permitió el paso. Pero obviamente está restringido a todo aquel que no venga a hacer una actividad esencial y que no esté dentro de los rubros exceptuados para poder circular en esta instancia y en esta fase. En lo que tiene que ver con lo epidemiológico, estuvimos hablando con el referente, con quien es el director del Hospital San Carlos, Omar Moya, para conocer un poco, ¿no?, cuáles fueron esos índices que notaron necesarios para tener y tomar esta decisión de volver a la fase 1. La decisión parte desde una situación donde aumentan los casos de coronavirus en la ciudad en forma importante, sobre todo sobre el final de la semana pasada. Se dieron una serie de casos que fueron varios y que fueron sumando al resto de la población que hoy se encuentra comprometida. ¿Cuál es esa curva que se menciona de días que ustedes han analizado como epidemiólogos y como expertos para determinar de que están en una situación de riesgo? La curva muestra que hay varios clústeres que se pueden conectar uno con otro, pero también hay algunos casos en los cuales no se le encuentra nexo epidemiológico. Entonces, dada esa situación, todos estos casos se comentan y se hablan con el comité también con el Centro de Epidemiología de la provincia y nuestros epidemiólogos, yo no soy epidemiólogo, soy el director del hospital, pero nuestros epidemiólogos, infectólogos también aconsejaban pasar a esta fase. Cecilia, te consulto, el regreso a fase 1, en principio, ¿es por cuánto tiempo? Hasta el 18 de agosto está establecido. Esto fue lo que pidió el propio intendente de la ciudad de Casilda, que se comunicó con el gobernador y dijo, bueno, necesitamos restringir un poco porque la curva epidemiológica viene en aumento. Estamos preocupados, no sabemos qué hacer. Y uno de los índices principales que nos marcaban tiene que ver con que los clústeres o los grupos de contagios que se han seguido esta línea de trazabilidad que tanto se marca, tiene que ver principalmente con las reuniones familiares y afectivas. Estas reuniones sociales en donde hemos visto también en la ciudad de Rosario que han sido los principales puntos en donde, bueno, no han sido en locales gastronómicos porque se cumplen los protocolos, no han sido en comercios, sino que han sido en los círculos más íntimos y estrechos cuando uno se relaja y cuando uno hace esta instancia en donde uno se olvida tal vez el protocolo de la distancia, del barbijo, del lavado de manos. Bueno, hasta el 18 de agosto entonces está establecido esta fase 1. Para más detalles vamos a compartir, Gaby, la palabra de Marcelo Zanetti, quien es el secretario legal de la Municipalidad de Rosario, para conocer, bueno, decíamos, ¿no? Una instancia que se ha decidido a razón de esta curva marcada y pronunciada. Volvemos a fase 1. ¿En qué consistieron estas decisiones que tomó el propio intendente y por qué se llegó a esta determinación? En realidad, si bien nosotros
somos una ciudad, pudimos siempre detectar el nexo epidemiológico, pero la cantidad de casos positivos obligó al intendente a tomar alguna medida drástica. Es decir, se charló con el gobernador el domingo por la noche, la municipalidad dictó un decreto y hoy a media tarde hay una resolución ministerial firmada por la doctora Martorano que nos autoriza a volver a fase 1 y básicamente declara a Casilda en cuarentena sanitaria, es decir, restricción total, volvemos al comienzo de la cuarentena. Dejemos en claro qué sería esa, la cuarentena sanitaria, o sea, volvemos a los rubros esenciales. ¿Qué pasa con la actividad física? ¿Qué pasa con los clubes? ¿Qué pasa con los gastronómicos? En principio la cuarentena sanitaria se divide en dos. Por un lado, está prohibido salir o ingresar a la ciudad, salvo actividad estrictamente esencial y por causa muy justificada. Bien. Y por otro lado, respecto de la actividad, es solo comercios esenciales. Alimentación y poco más. Limpieza, cuestiones básicas. Está prohibida la circulación, por supuesto están prohibidas las reuniones sociales, la actividad física y los comercios que no sean esenciales. Ejemplo, indumentaria, zapatería, repuestos, por decirte algo. Únicamente los esenciales. Alimentación, limpieza y por supuesto las excepciones están dadas por el lado de la salud. Ahí sí, en caso de urgencia, por supuesto los médicos pueden atender, pero no hay mucho más. ¿Has notado mucha transgresión en los protocolos que se han dispuesto a razón de que el principal punto de contagio han sido las reuniones sociales, como ustedes establecían? Es que en realidad, personal de salud, si bien te decía al principio, esto es una ciudad, pero todavía podemos más o menos conocer a los grupos familiares. Yo no puedo afirmar que sea el 100%, pero la inmensa mayoría de los contagios se dio en reuniones sociales, con familiares o con afectos. Y el tema es que en esas reuniones, después de que personal de salud que hace el seguimiento de cada persona que tiene que estar aislada, después de algunas charlas, todos reconocen o haber tomado mate, compartido el mate, o haber compartido hasta cerveza, botellas de gaseosa, y por supuesto, todos terminan reconociendo que en esa reunión nadie utilizó ni tapaboca ni distancia. Es decir, hoy por hoy nosotros podemos afirmar que existe tanta cantidad de contagios por no haber cumplido los protocolos. Claro. No, casi sin excepciones te diría. Usted mencionaba en lo que respecta a los rubros esenciales, que sí son los que van a estar habilitados para funcionar. En los gastronómicos en su momento estaban todos cerrados. ¿Se ha habilitado la posibilidad de delivery en esta instancia como una excepción, a diferencia de lo que fue la primera instancia de fase 1? Sí, nosotros esta vez, a diferencia de la primera, tenemos un poco más de experiencia. Es decir, el recorrido nos permite hoy poder afirmar que no tenemos ningún indicio de contagio a través del delivery. Los organismos de la municipalidad que ejercen el control nos han dicho todos desde estos días de que en realidad los comercios que hacen delivery cumplen los protocolos. Bien. Entonces, en esta instancia, a diferencia de la anterior, es altamente probable que el delivery pueda funcionar. Bien. Por último, ¿van a profundizar los controles en lo que tiene que ver con los patrullajes, los controles en los accesos que se ha determinado? Sí, en realidad lo que vamos a hacer ahora es hacer hincapié casi exclusivamente en eso. Es decir, por un lado controlar los comercios, que son muchos menos, con los cuales van a estar más controlados, aunque en ese punto no ha habido grandes inconvenientes. Y después sí, control. Hoy, después de las 7 de la tarde, hoy es el primer día, por ahí va a haber un poco más de movimiento, pero hoy después de las 7 de la tarde los comercios están todos cerrados. Queda únicamente la posibilidad de que circulen los deliveries. No va a haber más, o sea que los controles se van a acentuar y bueno, lamentablemente quien circule fuera de lo permitido tendrá la sanción que corresponde. Gracias, Marcelo, ha sido muy amable. Bueno, hasta allí la palabra del referente de la municipalidad, Gaby, Martín. Bueno, una realidad que decíamos, ¿no? La pandemia lamentablemente parece que llegó para quedarse, ¿no? En una instancia que tiene que ver con que nos va sorprendiendo cómo avanza esa curva y en diferentes sectores, y volvemos a hacer hincapié en lo que se viene escuchando constantemente. Se vuelve a reiterar, se vuelve a ver y se vuelve a comprobar de que el mayor foco de contagio o el índice mayor de contagio se detectan en las reuniones familiares, afectivas y sociales, donde nos relajamos. No es momento de relajarse, es momento de cuidarse, así que Casilda vuelve a fase 1 hasta el 18 de agosto. Gracias, Ceci.